Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a ver, ahora vamos a comenzar, vamos a seguir trabajando con compuestos, con tipos de compuestos inorgánicos. Hasta ahora todo lo que nosotros habíamos estado viendo entraban dentro de la clasificación de compuestos binarios, es decir, que estaban formados por dos elementos. Ahora vamos a ver los compuestos ternarios o terciarios, lo pueden encontrar de las dos maneras, nosotros vamos a llamarlos compuestos ternarios. Dentro de los compuestos ternarios vamos a trabajar con los oxoácidos, también los pueden encontrar como oxácidos, pero nosotros vamos a llamarlos oxoácidos, los hidróxidos y también vamos a trabajar con las sales. Por el momento nosotros vamos a empezar con los oxoácidos, vamos a ver un poquito en qué consiste, ¿sí? Todo esto. Vamos a seguir trabajando, escribiendo directamente las fórmulas. Y bueno, vamos a ir viendo, vamos a seguir utilizando el mismo cuadrito con los números de oxidación porque eso lo seguimos manteniendo y vamos a ver algunas pequeñas modificaciones que vamos a necesitar. Bueno, entonces, para empezar vamos a estar dentro de la clasificación de lo que son compuestos, como les comentaba recién, ternarios, es decir, que van a estar formados por ya no dos elementos, sino por tres elementos. Y vamos nosotros a empezar a ver los oxoácidos. Como les decía, también lo pueden encontrar como oxácidos. Y nosotros lo vamos a llamar oxoácidos. Los oxoácidos se van a formar utilizando los óxidos ácidos, que son los que vimos anteriormente, más agua. ¿Sí? Esto me va a dar un oxoácido. Antes de arrancar, tenemos que saber algunas cuestiones sobre el agua. El agua va a intervenir tanto en estos compuestos que son los oxoácidos como en los otros compuestos que vamos a ver a continuación, que son los hidróxidos. El agua tiene la capacidad, su molécula tiene la capacidad, cuando está en presencia también de otras moléculas de agua, de poder disociarse, es decir, de poder dividirse. ¿Cómo lo va a hacer? Nosotros tenemos acá la molécula de agua, que como sabemos es H2O. Entonces esta molécula se va a poder dividir. ¿De qué manera lo va a hacer? Por un lado, va a liberar este compuesto y por el otro lado va a liberar esto. Estas dos cosas que liberan son iones, ¿sí? Los iones son átomos que tienen carga. Acá tenemos la molécula de agua que al dividirse va a formar iones. A este lo vamos a llamar ion hidrógeno y a este lo vamos a llamar ion hidróxido. Pueden encontrarlo también con otros nombres, pero nosotros vamos a hacer estos nombres que vamos a utilizar. A ver, este lo vamos a utilizar para los compuestos que son hidróxidos, es decir, que todavía no lo vamos a utilizar. ¿Nosotros qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar este de acá, porque este de acá es el ion que forma a los ácidos. Y esto va a formar a los hidróxidos. Entonces, siempre que hablemos de un ácido, si recuerdan también cuando vimos los hidrácidos, tenían hidrógeno en su composición. O sea que siempre que hablemos de ácidos, va a haber presencia del ion hidrógeno. ¿Cómo va a estar presente? Ahora lo vamos a ver. Pero antes que nada quería marcarles la función que cumple el agua y cómo vamos a ver la presencia del agua representado en las fórmulas de los oxoácidos. Entonces, por el momento nosotros solamente lo que nos va a importar es la intervención del ion hidrógeno. ¿Sí? El ion hidróxido lo vamos a utilizar en los siguientes compuestos que vamos a ver a continuación. Entonces, como les había comentado, a partir de la otra clase ya nosotros vamos a utilizar más puntualmente las nomenclaturas, porque se acuerdan que les habíamos dicho que si no mezclábamos demasiados los compuestos, entonces ya no nos íbamos a guiar tanto si poníamos, por ejemplo, oxígeno más fósforo. Entonces ahora decidimos, a partir de ahora, ya empezar a manejarlos con las nomenclaturas. Entonces vamos ya también a los oxoácidos, empezar a tratarlos a partir de las nomenclaturas. Entonces los ejercicios van a estar a partir de las nomenclaturas. Entonces, una nomenclatura, por ejemplo, que puede aparecer, sería el ácido nítrico, por ejemplo.
Como ven, la nomenclatura, este tipo de nomenclatura, es bastante parecida a la que estábamos viendo en óxidos. Por ejemplo, en óxidos podría ser óxido nítrico. En este caso ya no es un óxido, como es un ácido, se va a nombrar ácido nítrico. Como vemos, está terminado en ico. Entonces esto me indica que estamos en presencia de la nomenclatura tradicional. Perfecto. Entonces, vamos a empezar a ver cómo poder armar la fórmula. Vamos a utilizar también los números de oxidación, como les comentaba al principio, los mismos que teníamos en ese cuadrito. Vamos a seguir trabajando los mismos porque los números de oxidación no cambian. Entonces, ¿cómo tenemos que empezar a hacer? Al igual que hacíamos anteriormente, ¿sí? Primero tenemos que deducir de qué elemento estamos hablando. En este caso, nítrico viene de nitrógeno. Entonces ya sabemos que tenemos que utilizar el nitrógeno. Me está hablando de ico, está terminando en ico, entonces me está indicando que de los números de oxidación que tiene el nitrógeno, yo tengo que usar el mayor. Si buscamos en la tablita que yo les había subido, no en la tabla periódica, sino en el otro, vamos a ver que el nitrógeno, lo escribo por acá al costado, tenía más 3 y más 5. Me está diciendo nítrico, es decir, que tengo que usar el más 5. Entonces ahora vamos a ver cómo empezamos a escribir. Como ya les decía, son compuestos ternarios. Entonces, todo lo que son los compuestos de los oxoácidos van a estar formados por hidrógeno, porque recuerdan que hay agua en su composición. Entonces, esa agua, ¿cómo se ve reflejada? Por la presencia del hidrógeno en su composición. Hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. El oxígeno, ¿por qué? Porque viene de un óxido ácido, ¿sí? Entonces, todos los oxoácidos van a tener hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Lo que va a cambiar según el ejercicio va a ser el no metal. Puede ser, ¿por qué son no metales? Porque vienen de óxidos ácidos. Recuerden que los óxidos ácidos estaban formados por no metales. Entonces, siempre, los oxoácidos, el formato de las fórmulas va a ser así. Hidrógeno, por la presencia del agua. El no metal, en este caso el nitrógeno, pero puede ser cualquier no metal. Azufre, bromo, hidrógeno. Hidrógeno ya está. Por ejemplo, puede ser, como les comentaba, bromo, yodo quise decir. Ahí está. Entonces, recapitulando. Cualquier oxoácido va a tener la misma estructura siempre. Hidrógeno, un no metal y el oxígeno. El oxígeno porque viene de también formar un óxido ácido. Entonces, ¿qué tenemos que utilizar ahora? Primero siempre vamos a respetar este orden, este esquema, siempre lo escribimos así, el hidrógeno, el no metal en cuestión y el oxígeno. En realidad son todos no metales, pero en el medio es el único que se va a modificar, que es el del medio. ¿Y qué es lo que tenemos que utilizar? Los números de oxidación. El oxígeno siempre tenía el número de oxidación menos 2, por ende va a seguir utilizando el menos 2. El nitrógeno en este caso, como era nítrico, utilizamos el más 5. Y el hidrógeno, el único que tiene también en la tabla es el más 1. Ahora recuerden, como nos pasaba con óxidos y con los hidrácidos también, que siempre tenía que tener igual cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Eso se va a seguir manteniendo. Para formar cualquier compuesto siempre voy a tener que tener balanceada la cantidad de cargas positivas con las negativas. Ojo acá cómo hacemos el balanceo, porque las cargas negativas solamente están aportadas por el oxígeno y las cargas positivas están aportadas por en este caso el nitrógeno y el hidrógeno. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para balancear? Voy a empezar a balancear el oxígeno. Entonces, acá voy a tener que agregar un número que al multiplicarlo por 2 supere al número este. A ver, analicemos, por ejemplo, si yo multiplico por 1, vamos a saber que va a ser menos 2. Entonces, no supera el más 5. Si yo pongo un 2 por menos 2 me va a dar menos 4. No supera este de acá. Lo tiene que superar. Pruebo con el 3. Es cuestión de ir probando, ¿sí? Pruebo con el 3. 3 por menos 2 me da menos 6. ¿Superó a este? Sí, perfecto. Entonces va el 3. ¿Y cómo comparo las cargas positivas? Las tengo que sumar.
sumar. Sumo el más 5 de acá y el más 1. Entonces, si sumo acá, me da más 6. Entonces, pude equilibrar las cargas negativas con las positivas. Para lograr eso, tengo que buscar, como les comentaba recién, un número acá abajo para agregar que al multiplicarlo por el número de oxidación menos 2 del oxígeno, supere al del medio, ¿sí? Al metal del medio. Si da menor, no me sirve, lo tiene que superar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta este número de acá. Entonces, ¿cómo hago? En este caso, multiplico 3 por menos 2 y me da menos 6. Y en este caso sumo el más 1 más el más 5, por expresarlo de alguna manera, así como para que se entienda. Y esto me da más 6. Entonces, de esta manera igualo las cantidades de cargas positivas y las negativas. Para escribir la fórmula pasa lo mismo que me pasaba con los óxidos y con los hidrácidos. No escribimos los números de oxidación ni los números estos que agregamos para el balanceo. Entonces, ¿cómo nos queda la fórmula? Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, 3. Recuerden que cuando acá no teníamos nada, es como si hubiera un 1, ¿sí? O sea, que es decir, que la fórmula del ácido nítrico está formado por un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 de oxígeno. Acá tenemos la nomenclatura tradicional y podemos agregar también la nomenclatura de stock. La nomenclatura de stock, en este caso, es un poquito diferente a las que venimos trabajando, ¿sí? Porque va a ser el del no metal en cuestión, terminado en ato. Acá vamos a poner el número de oxidación. Y vamos a terminar el nombre con D, hidrógeno. ¿Sí? Entonces, acá sería, en este caso, el no metal del medio, o sea, el que proviene del óxido. Entonces, en este caso sería nitrato, entre paréntesis el número de oxidación que usé, 5, de hidrógeno. Perfecto. Entonces, de esta manera tenemos este ejercicio resuelto. Vamos a ver y vamos a trabajar otro ejemplo, pero van a ver que es prácticamente lo mismo. Veamos, en este caso me da clorato 7 de hidrógeno. Entonces, ¿qué tipo de nomenclatura me está dando? Me está dando la nomenclatura de stock. Como ven, ¿sí? El elemento, el no metal que proviene del óxido, terminado en ato, el número de oxidación de hidrógeno. Entonces, ya sé que viene del cloro. ¿Qué número de oxidación va a usar el cloro? El 7, porque me lo está indicando la nomenclatura de stock. Entonces, tenemos que empezar a escribir la fórmula del oxoácido. Como escribimos siempre con el mismo mecanismo, ¿sí? Recordemos, primero el hidrógeno, luego el no metal en cuestión y el oxígeno. Ubico los números de oxidación de cada uno. El oxígeno siempre es menos 2, en este caso el cloro con más 7 y el hidrógeno con más 1. Recuerden, para empezar a balancear las cargas positivas con las negativas, tenemos que buscar un número que multiplicado por el menos 2 supere a este de acá. Entonces, probemos. Si yo pongo el 2, 2 por 2 me da menos 4, no supera. Si yo pongo el 3, 3
menos 2 me da más 6. No supera. Busco el 4. 4 por menos 2 me da menos 8. ¿Supera este? Sí. Entonces va el más 4. Perfecto. ¿Por qué? Entonces acá escribimos el menos 2 por 4 me da igual a menos 8. Esto recuerden que ustedes no lo tienen que escribir si no lo necesitan. Y acá, sumando las cargas positivas, me da más 8. Es decir, que logré balancear la cantidad de cargas positivas con la cantidad de cargas negativas. Perfecto. Entonces, ahora escribo la fórmula. La fórmula, recuerden que escribimos lo mismo, solamente que sin los números de oxidación, solamente los numeritos de abajo. Y en este caso teníamos como nomenclatura, nos había dado la de Stokes, entonces podemos escribir la nomenclatura tradicional. Dentro de la nomenclatura tradicional vamos a utilizar lo mismo que veníamos trabajando, ¿sí? Recuerden que reemplazábamos en vez de la palabra óxido, poníamos la palabra ácido y tenemos que marcar el número de oxidación que usó, en este caso, el cloro. Recuerden que el cloro, lo escribo por acá al costado, tenía más 1, más 3, más 5 y más 7. Usamos los positivos. Los negativos, recuerden que solamente los usamos para hidracios, no los usamos más. Usó el 7, usó el más grande de todos. Entonces empezaba el nombre con per y terminaba con ico. Entonces es ácido perclórico. Muy bien. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier cosa o cualquier duda, saben que me pueden escribir. Hasta luego.